Ok, entonces buenas noches a todos los hermanos, las hermanas, igualmente a las personas que van en el transcurso de la enseñanza van a estar uniéndose. Un saludo muy especial, igualmente a los que van a estar viendo este video en YouTube. Clemencia, creación en Cristo. Hoy vamos a hablar la mentira y vamos a hablar la verdad. ¿Quién es la mentira? ¿Qué fue lo que sucedió con la mentira? ¿Y quién es la verdad? ¿Y qué es lo que hace la verdad ahora en nuestros corazones? Padre Señor, yo te doy gracias. Gracias Señor por el Espíritu Santo de la verdad, el que nos guía siempre a toda verdad. A la verdad de quién es Dios, Dios hecho carne. ¿Quién es, Señor amado, Jesucristo? ¿Quién es la verdad de Dios el Padre hecha carne? ¿Quién es la sabiduría, la justificación, la santificación, la redención de nosotros? ¿Quién es verdaderamente el que vino a restituir la verdad de quién somos en Dios, a la imagen y semejanza de Él? Hoy te doy gracias. Hoy declaro, Señor amado, que la verdad de Jesucristo, en la sabiduría del conocimiento de esa verdad, hoy vamos a ser libres y vamos a continuar siendo libres y vamos a continuar viviendo en una libertad profunda, porque donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de la verdad, Señor amado, hemos venido a ser libres. Esa libertad del Espíritu nos hace libres. Nos hace realmente, Señor amado, vernos no como el pecado nos ha querido hacer ver, no como la mentira del pecado nos ha querido venir a ver, Señor amado, sino como lo que realmente ahora en tu Hijo Jesucristo venimos a hacer. Háblale al corazón. Hoy declaro, Señor amado, que la unción, la verdadera unción, la que viene de Dios el Padre en el Hijo, igualmente, Señor amado, pudre el yugo de la mentira, pudre el yugo de la distorsión, pudre el yugo, Señor amado, que nos trastornó para proyectar una imagen falsa, mentirosa, de lo que no somos en Dios, pero de lo que ahora venimos a ser en la verdad de Cristo Jesús. Por eso, Señor, gracias. Gracias, Señor. Hoy alabo tu nombre, hoy te bendigo, hoy te digo, Señor, gracias por conocer la verdad y la verdad hacerme libre. Pero gracias porque esta verdad es continuamente profundizándose, tomando raíz, enraizándose en lo profundo del entendimiento de mi nuevo corazón, para que así, Señor amado, sea elevada mucho más a la altura, Señor amado, a donde tú me llamaste en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Bueno, entonces hoy vamos a hablar, como dije al principio, mentira versus verdad. Esa es la temática. Y voy a hacer un pequeño resumen de quién es Satanás. Y luego, en cuanto a la verdad de quién es Jesús. En este proceso que he venido profundizando más acerca de la verdad, pero también entendiendo acerca de lo que fue la mentira en mí, me he dado cuenta que realmente, definitivamente, la mentira es totalmente contraria a la verdad. Y que en la verdad, que es Dios en Cristo, no puede haber mentira. Y esto le abre a uno una nueva dimensión delante de nosotros para entender lo que realmente nosotros somos en Cristo Jesús. Y vamos a mirar primero la sabiduría que Dios puso en el corazón de Lucifer. Voy a ir un poquito rápido.
Son versículos que hoy me tomé el trabajo de mirarlos. Casi todas las palabras, de mirarlas en el Strong. No voy a poder hablar de todas ellas, pero voy a hablar de las cosas como más importantes, más esenciales para llevar la línea del pensamiento a la que quiero que ustedes tomen su propia conclusión con respecto a la verdad que es Jesucristo. Entonces, en Ezequiel 28:12 nos dice acerca de Satanás que él es, espérense que tengo que poner esto acá para que no me, pero es que está haciendo mucho calor hoy en Villavicencio, Dios mío. Bueno, dice en Ezequiel 28:12 dice, con respecto a Lucifer dice, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Esto significa que este ser celestial creado por Dios era un ser celestial muy especial. Aparte de que era muy especial, era perfecto en hermosura. Igualmente, esta sabiduría de Dios lo llevaba a tener una medida perfecta de integridad, de pureza y de santidad. Y esto es tremendo, porque él era eso antes de su caída. Eso era lo que era Lucifer antes de su caída. Igualmente, esa palabra lleno o de una suma de sabiduría nos está hablando de algo que tiene una medida, una proporción. Así que la sabiduría de Dios fue dada en una medida a este ser celestial. Luego, igualmente, en la parte de sabiduría podemos pensar que era hábil, ingenioso, tenía una sabiduría para administrar lo que Dios le había encomendado para hacer. O sea que a él no le iba a faltar lo de Dios para poder saber administrar lo que tenía que administrar de Dios y por parte de Dios. Bien, en Ezequiel 28:15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Esa palabra en todos tus caminos significa, esa palabra caminos, se está refiriendo a los hábitos, a la manera, al carácter moral de Satanás. O sea, en todos los caminos, en todo lo que él emprendía o hacía, había una sabiduría de Dios en él. Y él la usaba, la manifestaba. Por eso es que dice en todos sus caminos. Bien, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, esa palabra maldad, en otra versión dice maldad e injusticia. Me pareció muy interesante, porque no es solamente maldad, es también maldad, pero también es injusticia. Por lo tanto, él comenzó a hacer las cosas incorrectamente, suciamente, astutamente, pero en maldad. Y esa maldad está hablando de iniquidad, de injusticia, de perversidad, de injustamente, malvadamente. Igualmente está refiriéndose esa palabra de maldad, se está refiriendo a hechos violentos de injusticia. Entonces, algo comenzó a hacer él que estaba terriblemente mal y que iba en contra de lo que Dios había puesto en él. Bien, en Ezequiel 28:17, solo estoy hablando esto porque quiero que entendamos la naturaleza de quién fue Lucifer y de quién vino luego a ser por sí mismo. En Ezequiel 28:17 dice que se enalteció su corazón. ¿A causa de qué? De su hermosura. Igualmente dice que corrompió esa sabiduría que le daba esa hermosura, que le daba esa gracia, que le daba eso tan ingenioso que era, ¿okay? Dice que la corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, a causa de tu esplendor. ¿Qué hacía la sabiduría de Dios en Lucifer? Hacerlo ver bello, hermoso, completo, total. O sea, de verdad que este ser Lucifer era un ser muy especial creado por Dios. Y luego también
esto me interesó mucho, lo quise poner, porque Dios me lo trajo a la memoria. En Isaías 14:13 habla acerca de que Él tenía un trono. Y dice, Él tenía un trono, que Él tenía un trono y subiría a su trono y lo levantaría arriba y se sentaría en el monte del testimonio. Significa que un trono me está hablando de autoridad, un trono me está hablando de poder, un trono me está hablando de dominio, un trono me está hablando acerca de que Él era una persona que tenía o era destacado por encima de los otros seres celestiales angelicales que habían. Ahora, no le puedo decir cuántos querubines hubo, no a la par de Satanás, pero sí debajo de Satanás, sabiendo que él era el que estaba como máxima autoridad. ¿Sí me siguen aquí, verdad? Ni tampoco sé cuántos arcángeles o cuántos ángeles o cuántas huestes del ejército de Dios habían, que estaban todas a cargo de él, ¿ok? Que estaban bajo la autoridad de este ser, Lucifer. No lo sé, pero sí sabemos por seguro que hubo muchos que fueron igualmente engañados, como Lucifer lo fue en su corazón. Y esto es importante de entender. Bien, entonces continuamos. Entonces recordemos algo muy importante, que si era un ser de hermosura, era un ser que tenía sabiduría de Dios en él. No era la sabiduría de Dios, sino que Dios había puesto un sello de sabiduría en él, que tenía un trono, que igualmente él deseó en su corazón poner el trono de él por encima del de Dios. Eso, todas estas cosas las entendemos. De ahí que vino su caída. De ahí vino su caída. Bien. Ahora recordemos algo, que Dios usa tipos, metáforas, analogías de cosas naturales para entender principios espirituales. Esto me dice que por lo que Él no era la sabiduría de Dios, sino que Él fue sellado con una medida de sabiduría en su corazón que lo hacía verse hermoso, hábil, ingenioso. Igualmente, al Él mirar esa hermosura, dice que Él se llenó en su corazón ¿de qué? De maldad. Entonces, ¿qué vino a concebir en su corazón? La maldad, el pecado, que igualmente para mí, en mi propio concepto de las escrituras, no mi propio concepto, porque Dios revela su escritura en el corazón de nosotros, sino en el entendimiento que Dios me ha dado, creo verdaderamente que Él fue destituido de la gloria de Dios. Y que el trono, igualmente que todos los otros tronos, fue lo que Jesucristo vino a derrotar totalmente, para que ya no hubiera poder, oigan bien, de estos seres angelicales caídos sobre la humanidad. Amén. Bien, entonces, igualmente, la palabra trastocar, que fue lo que sucedió en el corazón de él, trastornó, también es la palabra trastornar, alteró el orden conveniente o adecuado de algo. Esto es, que la esencia de la sabiduría de Dios, que era pura en él, que era verdadera, que lo hacía a él verse hermoso, vino a ser una esencia de mentira y de engaño, llenando así todo su corazón de maldad. Igualmente, cuando Dios hace referencia al árbol del conocimiento del bien y del mal, no importa que no tenga los arbolitos, cuando Él hace referencia en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, se está refiriendo ¿a quién? A Satanás. Y cuando hace referencia al árbol de vida, se está refiriendo ¿a quién? A Jesucristo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué fue lo que se produjo en el corazón de él? Pues se produjo lo que vino a ser el conocimiento. Él llegó a conocer el bien y el mal, que produjo ¿qué? La muerte en sí mismo, o la destitución de la gloria de Dios. Y Jesucristo, quien es el árbol de vida, quien es el fruto de vida,
Él es el que ahora en esa vida nos libera. ¿De qué ley? De la ley del pecado y la ley de la muerte. Bien, continuamos entonces. Igualmente Jesús nos muestra claramente, oigan bien, atención, oídos abiertos, nos muestra qué clase de ser era Satanás. Él nos muestra qué clase de ser era Satanás. Y dice así en Juan 8:44. Dice que, la voy a leer, no de la Reina Valera, aunque la vamos a leer de la Reina Valera ahora porque la ponemos en pantalla, pero la voy a leer también de otra versión. Y dice así: vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida ¿desde qué? Desde el principio. La palabra homicida también significa asesino, desde el principio. ¿Y no ha permanecido en qué? En la verdad, porque la verdad de la sabiduría de Dios no permaneció en él, porque él la corrompió. Bien, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, ¿qué? Habla porque es que mentiroso. ¿Y padre de qué? De mentira. Esta es la esencia del corazón de Lucifer, de Satanás, de la serpiente antigua, de la misma serpiente que tentó a Eva, en la cual con engaño, con alevosía, la llevó a mirar el árbol que Dios le dijo que no debía de comer de una manera diferente. Bien, entonces, en conclusión, en este punto necesitamos entender que el engaño, él se engaña a sí mismo. Esa mentira en él se hace que él se engañe a sí mismo. Él mismo concibe en su propio corazón, ¿qué? La maldad, haciendo que su corazón tuviera el bien y el mal. Valiéndose aún del resplandor que había en él, pensó y creyó y aún dijo que él era Dios, olvidándose de algo muy importante, que nadie puede ser Dios, porque solamente hay un Dios único y verdadero. Él era solamente un instrumento donde la fuente de la sabiduría de Dios lo hacía que él resplandeciera. Eso fue todo. Pero él se engañó. ¿Me entendieron aquí? ¿No? ¿Me siguieron acá? Amén. Bien. Entonces, podemos concluir que Satanás, ¿qué es? ¿El padre de qué? De mentiras. Voy a leerlo de otra versión. Dice así: ustedes son descendientes de su padre, el diablo, y sirven muy bien a su padre, cumpliendo apasionadamente sus deseos. Ha sido un asesino desde el principio. Nunca defendió la verdad, porque no está lleno de nada más que mentiras. La mentira es su lengua nativa. Él es un maestro del engaño. Me gusta cómo lo pone esta versión, porque nos está mostrando a alguien que es especializado en qué, en el engaño, y el padre de la mentira. Y si es padre, significa que él pone la semilla de mentira para que uno se la crea, y está de uno debe determinar, oye, conociendo ahora la verdad, cuál es la mentira que el diablo me está poniendo para yo reprender la mentira y permanecer en la única verdad, quien es Cristo Jesús. Y esa es la parte que se nos ha sido tan difícil, pero que lo vamos a lograr. De eso sí, ténganlo por seguro. Amén. Bien. Segundo punto, la mentira causó un engaño en el corazón del hombre. La mentira causó un engaño en el corazón del hombre. Entonces ya sabemos que él es el padre de las mentiras, sabemos que las palabras que le habló a la mujer eran palabras que estaban llenas de mentiras, que la llevaron a ella a que ella se engañara en su corazón, viendo el árbol de una manera diferente a como Dios le había dicho, que ese árbol sería un instrumento de muerte. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos del 4 al 6. Solamente comenzamos con el 3, pero solamente voy a hacer hincapié o voy a resaltar las cosas que quiero que resaltemos. Dice así: entonces la serpiente, recuerde quién es la serpiente, ¿verdad? La serpiente antigua, Satanás, el diablo, ¿ok? Génesis 3, 4 al 6.
Y luego le dice a la mujer, ¿qué le dice? No que no moriréis. Para que no, ok. 4. Ok. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis. ¿Son palabras verdaderas o son palabras llenas de mentira? Son mentira, ¿verdad? Porque ya Dios le había dicho otra cosa que contraria. Bien, vamos al 5. Sino que sabe Dios, oye, sino que sabe Dios, Dios mío, qué terrible, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como, ¿como qué? Como Dios, seréis como qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es tremendo cuando tú pones a meditarte en lo que él le dice a ella. Esto es algo tremendo, porque tú te das cuenta de la artimaña, la astucia, la alevosía con que él usó de estas palabras, no moriréis, y luego le añade y le dice, oigan, no van a morir, ustedes van a ser como Dios cuando coman de este árbol. Bien, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Vean lo que hizo, le hizo cambiar totalmente. Cuando ella recibe las palabras, pregunta, voy a hacer la pregunta. Cuando ella recibe las palabras, ¿ella creyó las palabras? Sí. Por eso fue la que las recibió y las creyó. Por eso ella vino ¿a qué? A ser parte de la misma mentira del corazón de la serpiente. Y ella vino a ser una con la mentira de la serpiente. O sea, que vino a tener la misma clase de corazón que la serpiente. ¿Qué clase de corazón era el de la serpiente? Era engañoso, malévolo, mezclaba el bien y el mal, haciéndole creer, y así lo hace todavía, haciéndole creer que esto que estás haciendo, eso no hay ningún problema, eso está bien hecho, tranquilo, eso no te va a pasar nada. Bien, y luego dice 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Me gusta la versión que encontré y la voy a leer porque me pareció muy interesante. Le hace un pequeño giro a esa palabra sabiduría. Y mire lo que dice esta versión. Dice, cuando la mujer, estoy en el versículo 6 todavía, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era delicioso a la vista, mejor dicho, la vieja se deslumbró del árbol, y árbol deseable para hacerse sabia y entendida. ¿Sabia y entendida en qué? En el conocimiento del bien y del mal. Y ella pensó que eso la haría como Dios, cuando era ya sabia como Dios y ya era resplandorosa como Dios, porque Dios ya la había cubierto de su gloria, como lo había hecho con Satanás. Esto fue bien bajo, fue un golpe muy bajo por parte de Satanás a la humanidad. Entonces, voy a definir esa palabra bien y mal, porque igualmente cuando estaba haciendo la enseñanza, me puse a buscar muchas palabras, toda la mañana no vine a almorzar sino hasta las 4 de la tarde, pero gloria a Dios, pero encontré ese significado de palabra bien. La palabra bien significa bueno, igualmente significa algo muy precioso, algo muy hermoso, algo muy agradable, algo valioso en estimación, que le iba a traer más beneficios, que la iba a hacer más lista, que la iba a hacer más sabia. Eso fue lo que le dio a esta serpiente a entender a esta mujer, cuando ya ella era hermosa, cuando ya ella tenía todas las cosas, cuando ya también era ingeniosa, cuando ya tenía una mente de Dios, cuando ya tenía la sabiduría de Dios. O sea, pero esta serpiente se la hizo y se la pintó de una manera tremenda. Pero quiero decirles también la definición de mal, porque casi nunca vemos la definición de mal en este árbol. Y fue tremendo,
Porque miren lo que es la definición en hebreo de esa palabra mal. Dice mal, malo. Dice maldad, dolor, aflicción, enfermo o enfermedad. Dice también adversidad, daño, algo que causa dolor, algo que causa infelicidad, miseria. O sea, dije yo, wow, y esta vieja no se da cuenta del engaño que iba a producir este fruto cuando ella lo iba a comer, que iba a producir la muerte, por ella estar buscando un conocimiento, oye, corrupto en ese árbol, porque eso era lo que es un conocimiento corrupto de sabiduría, pensando que iba a ser como Dios, cuando ya era como Dios, ya resplandecía la sabiduría de Dios, ya resplandecía en ella y en el primer hombre. Y esto es tremendo, porque ¿saben qué? Mientras que hacía reflexión en los versículos, Dios me mostraba y me ministraba y me decía, eso es lo que las mezclas del bien y el mal, la maldición y la bendición, la gracia y la ley han hecho con nosotros los cristianos. Esa es la sabiduría corrupta que el mundo religioso nos quiere mostrar, nos ha querido enseñar. De ahí que no hemos visto con claridad, sin velo, esa gloria de Dios a la cual ahora somos a su imagen y semejanza. Y esto me conmovió las entrañas, porque yo le decía, Señor, esto sucede todavía en medio de nosotros. El diablo con su astucia, mezclando el bien y el mal, mezclando la maldición y la bendición, mezclando la gracia con la ley, haciéndonos que nosotros nos movamos por la parte emocional, por la parte humana, por la parte terrenal. Nos quiere hacer ver que nosotros no somos como Dios, cuando ya nosotros somos como Dios, a imagen y semejanza de Dios. Por eso, cuando estaba orando ahora hace un momentico arriba, dije yo, Señor, que esta verdad destruya toda mentira, que la mezcla de la maldición con la bendición, del bien con el mal, de lo bueno con lo malo, de la ley mosaica con la parte de la ley verdadera de Dios, que todas estas mezclas sean destruidas en nuestro corazón, para que solamente pueda surgir un solo árbol en nosotros, y ese es el árbol del fruto de vida. Y la vida es lo que nos hace libres a nosotros de la ley del pecado, de la ley de la muerte, que nos impedía, porque estaba delante de nosotros, nos impedía ver lo que ahora somos en Dios, a imagen y semejanza de Dios mismo, Dios mío, del único Dios verdadero. ¿Qué hizo Satanás? Satanás en el engaño quiso que ellos se parecieran a él, a un Dios falso, a un Dios distorsionado, a un Dios que no era el verdadero, porque él nunca hubiera podido, oigan, reflejar la imagen de Dios, porque él nunca fue a la imagen de Dios. A él se le dio la sabiduría para resplandecer, pero no porque lo fuera, porque el único, hay un solo Dios, que es Dios, el único Dios verdadero. ¿Saben ustedes que el Dios de nuestro Señor Jesucristo es el único Dios verdadero de nosotros? ¿Saben ustedes que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el único Padre nuestro? El de ustedes y el mío es el único Padre que engendró a Cristo Jesús, quien es la verdad de quien es Él hecho carne. Aleluya, gloria a Dios, Señor amado.
Entonces, vemos aquí muchas cosas, pero por lo corto del tiempo continúo con la línea del pensamiento de lo que vengo enseñando, la mentira y la verdad. Entonces vemos que ella recibió la mentira, la aceptó, la creyó, tanto así que esa esencia de la mentira de esta serpiente se hace una en ella, se hace una en su propio corazón, llegando a ella igualmente a recibir la muerte o la destitución de la gloria de Dios. E igualmente en esa destitución de la gloria de Dios, ella no podría ver la imagen de Dios que había sido quitada de ella. En Romanos 5:12 nos explica que en el primer hombre, o sea, en el primer Adán, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por un solo hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos nosotros por cuanto todos pecamos. Ya yo les he explicado muchas veces esta enseñanza, ya les he dicho que realmente si es verdad estábamos en el primer Adán, si es verdad que estábamos y que éramos pecadores, si es verdad que por la desobediencia de uno sucedió todo esto, y se los he enseñado y se los he remachado varias veces, pero también es cierto que en Cristo Jesús, el último, el postrer Adán, oiga, vinimos a poder otra vez ser restituidos a esa misma imagen de Dios en nosotros que se nos fue quitada por el primer pecado del hombre. Luego en Romanos 5:19 podemos ver, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos ¿qué? Pecadores. Entonces, algo que quiero enfatizar aquí es que ellos, siendo como Dios, Adán y Eva, a la imagen y semejanza de Dios, le creyeron a la serpiente antigua, a Satanás, y que necesitaban comer de ese fruto del conocimiento del bien y del mal, y esto fue lo que los llevó a la ruina y a la distorsión completa de la proyección del pensamiento de una imagen que ya no era la de Dios, sino era la de la serpiente. Amén. Entonces, ¿cuál fue la mentira con que fuimos engañados? ¿Cuál fue la mentira? Que no éramos como Dios, que necesitábamos de ese árbol, ¿para qué? Para ser como Dios, que ese árbol le iba a dar a ella la sabiduría que ella necesitaba para brillar como Dios, cuando ya era como Dios, a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Y eso es tremendo cuando uno entiende estas verdades de esa mentira que fue dada. Amén. Luego, otra pregunta es, no, creo que ya no tengo más preguntas. Ok, entonces, ¿cuál fue la mentira con que fuimos engañados? Que no éramos como Dios y por eso debíamos comer del fruto del conocimiento del bien y del mal para ser como Dios. Sí, tengo otra pregunta. ¿No es acaso eso mismo lo que sucede hoy cuando mezclan la verdad con la mentira, el bien con el mal, la bendición con la maldición, la gracia con la ley de obras? ¿No es acaso lo mismo? Que nos quieren hacer ver que es a través de estas cosas que nosotros podemos obtener, podemos obtener la imagen de Dios de nuevo en nosotros, cuando ya nosotros en Cristo, por el hecho de estar en Cristo, ahora somos una nueva creación. Ahora somos a la imagen del resplandor de la gloria de su Hijo, quien es imagen perfecta y semejanza perfecta del Dios que se hizo carne. ¿Necesitamos de algo o de alguien? No, solo necesitamos de la verdad, quien es Jesucristo, recibirla, comerla, masticarla, vivirla y manifestarla en toda su gloria. Amén. Entonces, en el tercer punto voy a hablar acerca de Cristo, la sabiduría de Dios hecha carne. Tenemos que entender que Jesús es la única verdad. Porque Él viene ¿de quién? Él viene del único Dios verdadero. Él es el Dios verdadero hecho carne.
En su humanidad, sí, fue humano, claro. Pero era el Espíritu de Dios hecho carne. Amén. Y vamos un momentico a Juan 8. Juan 8, versículo 45. Y dice así, Juan 8. Juan 8. Juan 8. Dice, y a mí, porque digo la verdad, ¿qué dice? No me creéis. ¿A quién le estaba diciendo esto? A los fariseos, a los que decían que cumplían la ley de Moisés. Ok, continúa. Rápido. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si Él viene del Dios único y verdadero, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Por qué no le creían que Él era el verdadero Hijo de Dios y que Él era Dios hecho carne? ¿Por qué? Porque eran hijos ¿de qué? Del diablo. Porque la mentira era la esencia de la naturaleza de ellos. Por eso no le podían creer. Siguiente, rápido. 47. El que es de Dios, ¿cuántos somos de Dios? Ajá. Las palabras de Dios, ¿qué? Oímos. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Qué es lo que hace la religión? ¿Qué es lo que hace la mezcla? Nos hace vernos en una mezcla en la cual no podemos ver la única verdad de lo que somos en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la mezcla. Continuamos. Ok. No, ya no más. Ok, vamos ahora. Juan 1, 17. Juan 1, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad. Oiga, ¿qué dice? ¿Vinieron por medio de quién? De Jesucristo. No por la ley mosaica. ¿Qué hacía la ley mosaica? Eres pecador. Conoce, entiende que para ti no hay salvación, porque estás condenado con una sentencia de muerte. Pero dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 14, 6. Y hay muchos versículos. Solamente puse los más como que los que más me resaltaban en el corazón. Jesús les dijo, yo soy ¿qué? El camino. ¿Qué más? La verdad. Él dijo que, oye, que el príncipe de este mundo venía, pero nada tenía este príncipe de este mundo, quien es el mentiroso en él. ¿Por qué? Porque él es la única verdad. Y la única verdad vino de arriba. ¿De quién? Del único Dios verdadero. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermoso! Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cualquier otra manera de que usted quiera venir al Padre, que haciendo penitencias, que a través de María, que a través de un ángel que se le aparezca, que a través de esto, que a través de haciéndolo así, no, que por este lado mejor, que por este lado mejor. Todo es mentira. Porque hay uno solo. Hay un solo Dios y hay un solo único Hijo de Dios. Dios hecho carne, Jesucristo. Y solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Amén. Entonces, esto es importante entenderlo. De verdad que yo me emocionaba cuando yo me emociono. Yo cuando comienzo a meditar en estas cosas y comienza el corazón y la sabiduría de Dios a brotar y yo, oye, escribo, yo no sé cuántas veces tuve que volverlo a hacer, pero no importa. Ok, entonces, importante entender, recibo a Cristo, oigan bien, y cuando recibo a Cristo, recibo la verdad de Cristo. ¿De quién es Cristo? Dios hecho carne. Cuando recibo a Cristo, oigan bien, recibo también la imagen exacta del resplandor de la gloria de Dios el Padre, que me restituye a esa imagen de gloria y resplandor.
Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Y usted no tiene nada que hacer. Solo recibirlo. Abrazarlo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13. Por eso es importante entender lo que la palabra de Dios nos dice y cómo podemos venir a ser salvos y cómo podemos verdaderamente llegar a ser hijos de Dios. No porque seamos hijos de Dios, sino que en el Hijo, por lo que creemos que Él es el Hijo verdadero y único de Dios el Padre, venimos también a ser hijos de Dios. Amén. Entonces, en ese versículo 12 dice, a todos los que le ¿qué significa recibir? Aceptar, muy bien esa, aceptar. Entonces yo acepté. ¿Qué acepté? Que Jesucristo es ¿quién? La verdad. Que Dios se hizo carne y que Él es el único verdadero quien me puede llevar otra vez al Padre, porque Él es la imagen perfecta del resplandor de la gloria de mi Padre, y solo es a través de Él que yo puedo ser restituida otra vez a la misma gloria de mi Padre. Por lo tanto, vengo a ser como Dios, en su mismo resplandor, gloria y sabiduría que Él. Y esto solamente me lo da el haber recibido a su Hijo. No hay otra fórmula. No hay punto 1, punto A, punto B, punto C. No. Hay una sola manera. Recibir y creer que Él es el único Hijo de Dios verdadero y que viene del único Dios verdadero. Amén. Entonces dice, a los que lo recibieron, y luego dice, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? ¿Y qué es Jesús? Jesús es el Salvador. ¿Y a qué vino? A salvarnos. ¿De qué vino a salvarnos? Del estado de muerte y de pecado que teníamos, que nos impedía poder volver a tener un corazón que iba a proyectar la perfecta imagen del resplandor de gloria en nosotros. Y dice, creen en su nombre. Les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. La siguiente, 13. Oigan bien a esta, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados ¿de quién? ¿De la voluntad de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién fue la iniciativa de que yo fuera a ser hija de Él? De Dios, de Él. Él dijo, ya le eché el ojo a ella, esta me va a servir mucho. Esa va a resplandecer, esa va a llevar mi gloria, esa va a dejar que el Espíritu Santo de gloria en ella, lo único que haga de una manera muy natural es que la gloria mía se manifiesta a través de ella. Y si es verdad, todavía no lo he visto, pero para allá voy. Amén. Entonces, no de voluntad de varón, sino de Dios. No vino porque a mis papás eran mis papás, no vino porque nací aquí en Colombia, no vino porque nací allá en Cúcuta, allá cerca del río Pamplonita, no, nada de esas cosas. Fue la voluntad perfecta, agradable y buena que mi Padre tenía para conmigo y para contigo. Amén. El que vinieras a ser hija o hijo de Dios. Vamos a Gálatas 3, capítulo 3, versículo 26. Ok. Pues todos sois ¿qué? Gálatas 3. Ok. Gálatas. Ahorita vamos a ir a Juan, pero ahorita. Gálatas 3, 26 y 27. Dice, pues todos somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por la qué? No, eso no puede ser verdad. Eso es por obras que tengo que hacer. No, eso es porque voy a una iglesia, voy aquí a la iglesia de Jerusalén. No, a la Nueva Jerusalén. No, ¿saben qué? Vean lo que es. ¿Por qué soy hija de Dios? Por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y cuál es la fe? De que Él realmente es el Dios hecho carne. ¿Y cuál es la fe? De que realmente Él se llevó toda mi naturaleza de pecado,
fue crucificada, muerta y sepultada, bajó al centro del corazón de la tierra, destruyó lo que tenía que destruir allí y luego fue levantado por el poder del Espíritu Santo en resurrección. Entonces, ¿es por la fe de quién? De Jesucristo, no es por otra cosa. 27. Y luego dice, porque todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. ¿Cuántos estamos muertos en la muerte? ¿Cuántos hemos sido bautizados en la muerte? John David, ¿usted ya fue bautizado en agua? ¿Sí? Ok. ¿Fuimos bautizados qué? En la muerte. ¿Fuimos bautizados en qué? En la muerte. Pero luego dice que cuando fuimos levantados de esas aguas, fuimos ¿qué? Revestidos. ¿De quién? De Cristo. ¿En el poder de qué? De la resurrección. Y el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu Santo que ahora vivifica cada uno de sus cuerpos mortales para que usted esté vivo delante de Dios y no muerto en sus delitos y pecados. Muerto al pecado, pero vivo para Dios. Amén. Bien. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Volvemos aquí otra vez. Vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a Santiago 1:18. Tenemos que ir un poquito rápido porque todavía me falta un poquito. Ok. Santiago 1:18. Voy a leer este versículo de otra versión. La versión de Reina Valera es buena, pero me gusta cómo lo explica la amplificada. Porque me he dedicado mucho a traducir la amplificada, quienes tienen un concepto mucho más ampliado de lo que los otros versículos me lo dicen. Dice, porque habéis nacido de nuevo, porque fue por su voluntad que nos dio ¿qué? A luz. Oye, nos dio a luz, o sea, nos parió. Nos concibió y nos dio a luz. Como sus hijos. ¿Por la palabra de qué? Por la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? Cristo, porque Él es la palabra encarnada. ¿De quién? De un Dios verdadero. Por lo tanto, Él es el verdadero. Él es en el único que puede haber salvación. No hay en otro nombre que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. No hay otro. El que predica un evangelio diferente a esto es mentiroso, es anatema, es maldito. Y luego dice ese mismo versículo, por la palabra de verdad, para que fuéramos primicias de sus criaturas. Esto es, que nosotros fuéramos el ejemplo excelente de lo que Él creó, para que nosotros fuéramos apartados, santificados y hechos santos para el propósito divino de Dios. Y dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí lo explica, lo explaya más. Para estar santificados, para ser apartados, para ser consagrados. ¿Para qué? Para llevar a cabo los propósitos y los planes de Dios aquí, sobre la tierra. Amén. Primera de Pedro 1:23. Y dice, siendo renacidos, en la versión Reina Valera, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y mire lo que dice en la otra versión. Dice, porque habéis nacido ¿de qué? De nuevo, renacidos. La palabra renacidos está hablando acerca de un nuevo nacimiento. La palabra renacidos nos está hablando que hemos nacido del Espíritu. La palabra renacidos o nacidos de nuevo nos está hablando que ya no somos de la carne de pecado, sino que somos de una nueva naturaleza. Y que de esa nueva naturaleza viene por la simiente incorruptible y no corruptible. Y dice el versículo, renacidos de lo alto, también explica, de arriba, de la semilla de arriba, transformados espiritualmente, renovados y apartados para su propósito. No de semilla perecedera, o sea, corruptible, sino de una que es incorruptible, que es inmortal. ¡Wow! Es decir, a través de la palabra eterna y viva de Dios, he nacido de nuevo para volver otra vez a ser a la imagen y semejanza de Dios en Cristo Jesús. Ay, qué lindo.
Gracias, Señor. Juan 8:32. Juan 8:32. Y dice así, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? ¿Y la verdad qué va a ser? Ahora, esa palabra conoceréis nos está hablando de algo que viene continuamente, continuamente. O sea, que usted va profundizando en la verdad. Usted llega a este punto de la verdad, pero no te quedas acá. Llegas a una profundidad mayor de la verdad. Llegas a una profundidad mayor. Por eso es que es algo que continuo. Por eso es que continuamente estamos creciendo en el conocimiento de la salvación, de lo que somos ahora en la verdad de Cristo Jesús. Amén. Y mira lo que dice esta versión. Esta versión dice, ¿dónde está? Ya se me perdió, pero ya la voy a encontrar. Ya, 8:32. Porque si abrazan la verdad, you embrace the truth. Esa palabra embrace es poderosa. En inglés suena como embrace, abrazar, como agarrar y no soltar algo. Embrace es como que, como cuando el león agarra la presa y no la deja ir. ¿Cuántos han visto a un cocodrilo? ¿Saben un cocodrilo después de que agarra la presa con los dientes no la deja ir? Y es así. Nosotros debemos abrazar la verdad de manera tal que nadie nos las pueda quitar. That's embrace the truth. Embrace it. Agárrese, aférrese a esa verdad, porque esa es la única verdad que nos hace libres. Libres de la mentira del diablo, libres de la mentira de la religión, libres de la mentira de los hombres, libres de las falsas enseñanzas. Y hay otros versículos, no los voy a decir porque no tengo tiempo. El último con respecto, este último con respecto a esto de la verdad. Juan capítulo 3, versículo 21. Esta es hermosa. Después de que tú has abrazado la verdad, te has aferrado a ella, no la vas a dejar ir. Vean lo que dice. Mas el que practica la verdad, ¿viene a dónde? ¿A dónde? A la luz, no a las tinieblas, a la luz. Y luego dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? Y Dios es la verdad. Dios es el único Dios verdadero. Dios es el único, oigan, Dios en Cristo manifestó su gloria y el resplandor de su gloria para que ahora nosotros en esa verdad hoy podamos resplandecer en esa misma gloria de Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bien. Romanos 8:29. Y dice, porque a los que antes conoció esa verdad, ¿no? Estamos hablando de la verdad, ¿no? Recuerden que estamos hablando en el punto de la verdad, que la verdad nos hace libre, que la verdad es Cristo Jesús, que es el Dios hecho carne, etcétera, etcétera. Y miren a esto, porque los que antes conoció también los predestinó. Eso se está refiriendo ¿a quién? A usted y a mí, que hemos conocido, nos hemos aferrado, hemos abrazado la verdad y con esa verdad hemos sido hechos libres de las mentiras del diablo. Oigan, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos ¿qué? ¿Conformes a qué? ¿A la imagen de quién? De su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Su Hijo es la verdad. Su Hijo es el Dios hecho carne. Su Hijo es la imagen y el resplandor de la gloria de su Padre. Y nos hizo. Nos hizo esa imagen. Y no se debe a nada de lo suyo. Se debe a todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Se debe a que Él es la verdad del Padre. Se debe a que Él es quien es, Dios hecho carne. A eso es que se debe. No hay otra cosa.
La verdad de quien es en Cristo, la quinta y último punto, la verdad de quien es en Cristo nos habla de quién somos ahora, a la imagen de Dios, restituidos en su gloria. Por eso Jesús es la gracia y la verdad de Dios. Solo en Él hallamos nuestra verdadera y única identidad. ¿Cuál es nuestra verdadera y única identidad? Que somos, ¿cómo? A la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Por eso, esa verdad es la que nos hace libres de las mentiras del diablo. ¿Cuántos están contentos de que realmente podemos llegar a ser libres de toda mentira que el diablo haya puesto en nuestros corazones? Por eso la ley de vida nos libera de la mentira de la naturaleza de pecado y de muerte. Vamos a Romanos 6. Romanos 6. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero luego dice, mas la dádiva, Romanos 6, 23, perdón, 23. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es la dádiva? Cristo. ¿Quién es el don? Cristo. ¿Quién es el regalo? Cristo. ¿Cuántos hemos recibido el regalo? ¿Cuántos hemos recibido la dádiva? ¿Cuántos hemos recibido el don? Entonces, si lo has recibido, has abrazado la verdad y por lo tanto vienes a ser otra vez, a ser restituida a la imagen de Dios. Y solo en Cristo lo podemos lograr. Solo en Cristo se puede hacer posible esta realidad tangible a nuestro espíritu, a nuestro nuevo corazón, para proyectar totalmente lo de Él. Entonces, entendiendo que Él es el regalo, entendiendo que Él es el don, Él es la dádiva de Dios, necesitamos entender ahora también que por Él y a causa de Él nosotros ya fuimos, oigan bien, vinimos a ser en Cristo sabiduría, justificación, santificación y redención. Y todo esto porque Jesucristo fue la propiciación, fue el sacrificio de todos mis pecados. Amén. Entonces, Romanos 3:25 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Vamos un momentico ahora a mirar unos versículos y ya estoy terminando, ya casi estoy terminando. Y vamos a mirar, ya les digo cuál versículo, esperen un minuto porque está aquí, no está en esa página sino en esta página. Ok. Vamos todos a Romanos 5. Versículo 8. Entonces sabemos que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, que no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Sabemos que el amor de Dios, oye bien, que nosotros que no amábamos a Dios, Él por amor entregó a su Hijo por propiciación, por propiciación por todos nuestros pecados. Una cosa que tenemos que entender en cuanto a la imagen de Dios y a lo que somos ahora en la verdad de Cristo. ¿Sabían ustedes que nosotros ahora no recibiremos la ira de Dios en nosotros? Esto es importante entenderlo. Porque muchos predicadores dicen que la ira de Dios va a venir sobre usted. Si ya yo soy una en Cristo y ya he recibido la verdad que es Cristo, oigan bien, y si he recibido todo lo que en Cristo Jesús Él llevó a cabo por mí, propiciación, expiación, justificación, santificación y todo, absolutamente todo lo que vino a causa del pecado, en donde Él se lo llevó aquí en la cruz del Calvario, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oigan bien, la ira de Dios nunca, nunca, nunca podrá venir sobre mí, porque yo he creído que yo he sido salva. ¿De qué? De la ira de Dios. Porque ya el juicio por mis pecados se lo llevó Cristo. Por lo tanto, no hay secuela, no hay consecuencia de nada de lo que ya yo hubiera hecho en mi vida anterior
en mi vieja naturaleza de pecado, porque ahora soy una nueva creación. Oigan bien, lo viejo ya pasó y aquí todo es hecho nuevo. Por lo tanto, yo soy una nueva criatura. Dios no me puede a mí juzgar por un pecado que yo cometí en mi vieja naturaleza, porque yo soy ahora libre de la ira de Dios, porque Él es mi propiciación, Él es mi sacrificio por mis pecados, Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado en mi vida. Él es el Dios hecho carne, Él es la verdad, de esta verdad que el diablo nos quiere quitar. Ah, no, usted no puede ser salvo. No se le olvide los pecados que usted hizo antes. Mira lo profundo que usted llegó del lodo, si es verdad, y llegué muy profundo. Pero vino uno con un poder mucho mayor que la muerte, y me resucitó y me sacó del lodo y me sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y vamos a leer estos versículos para ir cerrando. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún que pecadores, Cristo que murió por nosotros. La siguiente. Pues mucho más estando ya, ¿qué? ¿Cuántos estamos justificados? ¿Quién sabe que ya Él es la justicia de Dios? Y somos la justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo, justificados. ¿En su qué? En su sangre. Por Él seremos salvos ¿de qué? ¡Ah! ¿Cómo así? ¿Yo soy salvo de la ira de Dios? Wow, la sangre de Jesucristo, cuando Dios ve la sangre de su Hijo en mí, me dice, a ella no me la toquen, porque la muerte no la puede tocar, porque ella es mi hija, porque ella ha creído que Dios se hizo carne y que Cristo es la semilla incorruptible que vino de arriba. Por lo tanto, a ella no me la toquen. ¿Qué fue lo que sucedió? En el Éxodo 12, pusieron la sangre del cordero y la muerte pasó. ¿Y qué pasaba con los que estaban marcados con la sangre? La muerte pasó y no los pudo tocar. Pues hoy les digo yo a ustedes, la muerte no los puede tocar. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, que los ha lavado a ustedes de todo pecado. Entonces no se coman cuento que la ira de Dios va a venir sobre usted, porque usted, oigan la diferencia de esto, porque ustedes han recibido, creído, abrazado y están viviendo en la manifestación de esa verdad que es Cristo Jesús. Continuemos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ¿seremos qué? ¿Salvos qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por su vida. ¿Y cuál es esa vida? La vida Zoe, la vida de Dios que se hizo carne. La vida de Dios que se hizo carne, Cristo Jesús. Y esto es poderoso. Ahora, nosotros hemos creído, nosotros hemos recibido, nosotros hemos creído, nosotros hemos abrazado. Por lo tanto, esa ira no puede venir sobre nosotros. Pero sí les voy a decir algo. Y vamos un momentico a entrar al versículo. Ya te digo cuál. Romanos 2, versículo 5. Necesitamos entender que ya Dios no está enojado con nosotros. Necesitamos entender que Dios ya no es nuestro enemigo. Necesitamos entender que ya estamos reconciliados con Dios. Esa es la verdad que ahora somos en Cristo Jesús. Pero sí es verdad que aquellos que no lo han recibido, aquellos que han rechazado la verdad, aquellos que no han querido creer que realmente Dios se hizo carne, aquellos que no han querido creer en la cruz del Calvario, aquellos que no han querido creer en el poder de la resurrección, sobre ellos sí está la muerte y la ira de Dios. Y ese es el versículo que vamos a leer y con eso vamos a cerrar. Y dice así: pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? ¿Cuántos corazones aquí arrepentidos tenemos? Amén. Ok. Estamos hablando aquí de personas que no se han arrepentido, que no han creído que son pecadores, que Cristo tuvo que venir por ellos, para morir por ellos en la cruz del Calvario, para que ellos pudieran venir a ser justos en Cristo Jesús. Eso no lo han entendido. Y dice, no arrepentido,
atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira. ¿Para qué? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces sí va a venir una ira, pero no sobre nosotros, porque nosotros hemos recibido, hemos abrazado, y la hemos abrazado de una manera tal de que nadie nos la va a poder robar. Porque somos uno en esa verdad. Padre, Señor, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra es eterna. Tu palabra es semilla incorruptible y inmortal, Señor amado, que fue sembrada una vez y para siempre a nuestros corazones, viniendo ahora a ser, Señor, el árbol frutal más hermoso y más precioso, Señor amado, del centro de nuestros corazones. El árbol que produce un fruto de vida constante y permanente dentro de nosotros. Gracias. Gracias, Padre. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, oramos por las personas que nos estén viendo y aún las personas que se encuentran en este lugar. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, destruyo el poder de la mentira que ha venido, Señor amado, para engañar los corazones de ellos. En el nombre de Jesús. Y declaro, Señor amado, que la benignidad tuya es tan grande que los llevas a un arrepentimiento genuino y verdadero, para que ellos puedan recibir al único Dios verdadero, quien es Dios hecho carne, Cristo Jesús. Jesús el Salvador, Jesús el Redentor, Jesús el que fue el sacrificio, la propiciación por nuestros pecados, el que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, el que lo hizo todo por nosotros para restituirnos a ser de nuevo como Dios, a su imagen y semejanza, a mirar esa gloria, Señor amado, que ahora en tu Hijo hemos recibido, porque hemos recibido la gloria. Hemos recibido la gloria de Dios el Padre. Hemos recibido, Señor amado, a tu Hijo, quien es la sabiduría hecha carne. Hemos recibido la justicia tuya, Señor, que es tu Hijo y que nos ha justificado. Hemos recibido la santificación de aquel que es santo y que murió por nosotros, Señor, los pecadores, para venir a ser santos como Él. Esa es la verdad. Y hoy la verdad destruye la mentira. Hoy la verdad destruye la mezcla de la maldición, de la bendición. Hoy la verdad destruye el bien y el mal. Hoy la verdad destruye lo bueno y lo malo. Hoy la verdad destruye la mezcla de gracia con ley de obras. Hoy la verdad nos continúa una y otra vez llevando a las profundidades de la libertad, 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 de la cual ahora nos has hecho libres, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hemos sido hechos libres de la mentira. Hemos hecho libres de la esencia de la naturaleza, del pecado de mentira que nos llevó al engaño de nuestros propios corazones, haciéndonos creer una mentira, dejándonos engañar en nuestros corazones, proyectando una imagen distorsionada. Hoy te damos las gracias. Gracias, papi. Padre, gracias por tu Hijo.
Gracias porque no se debe a nada de lo nuestro, sino se debe todo a la iniciativa del corazón de un Padre amoroso, bondadoso, piadoso para con su creación. Que hizo a imagen de Él. Hoy te doy las gracias. Gracias, gracias, gracias. Hoy desato a los que en la mentira de la religión se han encontrado. Hoy se rompen las ligaduras de impiedad y de injusticia que el engaño hizo en sus corazones, proyectando una imagen falsa, hipócrita. Para que ahora en Cristo podamos ver la única y verdadera, la imagen resplandorosa del Dios